Hola, bienvenidos. Ahora estamos sobre otro tema de los testigos de Jehová, un tema muy interesante que se trata de cómo los testigos de Jehová piden dinero para ganarse el cielo, lo que puede ser considerado venta de indulgencias o venta de terrenos en el cielo. Recordemos que los testigos critican la venta de indulgencias de la Iglesia Católica que se dio en la Edad Media, pero las indulgencias de la Iglesia Católica son esencialmente para evitar el castigo del infierno, no para ganarse el cielo. Vamos a ver cómo son la venta de indulgencias de los testigos de Jehová. Por un lado tenemos aquí este libro de los testigos de Jehová que se llama Jesús el camino, la verdad y la vida, página 204 y siguientes. Aquí vamos a dejar el link y se llama capítulo 87, hagamos planes con sabiduría práctica, basados en la parábola del mayor injusto que está en Lucas 16, 1 y 13. Y también dice, usemos las riquezas para ser amigos. Vamos a ver qué es lo que dicen los testigos de Jehová sobre la venta de sus terrenos en el cielo. Solo Jehová y su Hijo Jesús pueden recibir a alguien en el reino celestial o en el paraíso terrestre, bajo este reino. Por eso, debemos esforzarnos por fortalecer nuestra amistad con ellos, usando nuestras posesiones materiales para apoyar las actividades relacionadas con el reino, así como ustedes leyeron. Fortalecer la amistad usando las posesiones materiales. Así es, están pidiendo dinero. Seguimos leyendo. De esta manera, cuando el oro, la plata y cualquier otra riqueza material pierdan su valor, nuestro futuro eterno estará garantizado. Esta es la venta de indulgencias, con dinero. Venta de indulgencias, venta de terrenos en el cielo. Y vamos a dejar el link para ver cómo dice que Jesús dice, vamos a leer otro pedazo. Además, Jesús dice que los que sean fieles al usar y cuidar sus posesiones materiales también serán fieles al atender asuntos de mayor importancia. Por lo tanto, añade, si ustedes no han sido fieles al usar las riquezas injustas, ¿quién les va a confiar las verdaderas riquezas? Así es, están hablando de las riquezas injustas, que en el caso del mayordomo sí eran riquezas injustas porque ese dinero no era de él. Pero en el caso de los testigos de Jehová, ellos sí su dinero, sus riquezas materiales sí son de ellos y sí son justas y son bien habidas, porque ellos, la mayoría de ellos, trabajan de manera honesta. Entonces, aquí es otro engaño. Pero nos quedamos en lo que dicen aquí los testigos de Jehová. De esta manera, cuando el oro, la plata y cualquier otra riqueza material pierdan su valor, nuestro futuro eterno estará garantizado. Aquí está el engaño, la indulgencia, la venta del terreno. Ahora vamos a ver cómo algunos testigos de Jehová sí se dejan sugestionar por este tipo de cosas y heredan a la Watchtower. Vamos a recordar al millonario ruso que heredó a la Watchtower 6 millones de dólares, dejando a su hija en la pobreza. Y la hija quiso pedir dinero a la Watchtower, que le devolvieran dinero, y la Watchtower dijo que no. ¿Por qué? Porque ellos, los que heredan dinero, a ellos no les preocupa que una viuda y sus hijos padezcan hambre. Ellos no, ellos lo que les interesa es en realidad el dinero. En Estados Unidos, dos ancianitas heredaron la Watchtower sus casas, sumando las dos casas casi $1 millón. O sea, ustedes piensen cuánto será la ganancia anual de herencias para el cuerpo gobernante y los 500 accionistas de la Watchtower. ¿Cuánto recibirán en herencias de toda la gente? Son ganancias millonarias, son muchos millones de dólares. ¿Y qué pasa con una viuda que está en problemas económicos y con los huérfanos? A la Watchtower no le interesa.
Recordemos que en la Biblia se habla de cómo los líderes, los apóstoles, atendían a las viudas y a los huérfanos. La Watchtower no. Si una mamá de familia, por ejemplo, se deja morir por falta de sangre en una operación, la Watchtower no va a ayudar a mantener a esos niños que dejó ahí huérfanos. O si una persona da su herencia y deja sin dinero o en la pobreza a su viuda, a la Watchtower no le interesa eso, porque obviamente ellos no son bíblicos. ¿Y qué es lo que hace el cuerpo gobernante? El cuerpo gobernante lo que le interesa es su vida de lujos, vivir en esos beteles que son castillos disfrazados. Mira aquí cómo vemos a las personas, miembros del cuerpo gobernante, que es como el papado de ellos, aquí usando Rolex. El señor de arriba tiene un Rolex y abajo está otro señor con otro Rolex. ¿Cuánto dinero no tienen? Y eso nada más aquí de manera sencilla. Podríamos meter el video donde el señor Morris, uno de estos señores, gastó un domingo cualquiera por la mañana casi $1000 en vino. ¿Dónde está lo de las riquezas materiales? ¿Dónde está? Volvamos a lo que decía el libro que habíamos visto al principio, del cual vamos a dejar aquí el link. Además, Jesús dice que los que sean fieles al usar y cuidar sus posesiones materiales también serán fieles al atender asuntos de mayor importancia. Por lo tanto, añade, si ustedes no han sido fieles al usar las riquezas injustas, ¿quién les va a confiar las verdaderas riquezas? Lo que Jesús quiere enseñarle a sus discípulos es que se les pedirá mucho para entrar en las moradas eternas. No podemos ser esclavos, oigan bien ustedes, no podemos ser esclavos de Dios y al mismo tiempo de las riquezas injustas. Pues si acabamos de ver al cuerpo gobernante con Rolex. O sea, no podemos ser esclavos de Dios al mismo tiempo de las riquezas injustas. De modo que Jesús concluye diciendo, ningún sirviente puede ser esclavo de dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o le será leal a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden ser esclavos de Dios y a la vez de las riquezas. Pues el cuerpo gobernante sí, porque mírelo, aquí están con sus Rolex, ¿sí? Mientras a ustedes les piden testigos de Jehová la casa, todas las herencias, el cuerpo gobernante está con sus Rolex, viviendo en los beteles y comprando vino de $1000. Mientras que hacen videos donde un dibujito de una niña prefiere no consumir un helado porque es mejor dar ese dólar, ese peso, a la Watchtower. Y estos señores, pues ellos sí pueden ser esclavos. Ellos viven en estos beteles. Estos beteles son conjuntos de edificios donde el pretexto de estos edificios son las imprentas, pero son edificios de lujo. Son castillos disfrazados donde viven todos los dirigentes de los testigos de Jehová. Uno de los beteles, el de Nueva York, Watchtower, vendió su betel de Nueva York valuado en $1,000 millones. $1,000 millones al yerno de Trump, o sea, al poder de este mundo. ¿Cuánto valdrán todos los demás? O sea, piense usted en el de España o en el de Alemania. ¿Cuánto valdrá? $500 millones o de euros, o 700 millones de euros. ¿De dónde sale todo este dinero? ¿De dónde sale? Pues de la esclavitud o semiesclavitud que el cuerpo gobernante tiene sobre el testigo de Jehová. Vamos a ver cómo piden herencias. Esto lo vamos a ver en la atalaya del 15 de noviembre del 2015. Vamos a dejar aquí el link. Siempre aparecían estas peticiones de herencias en el 15 de noviembre, en la atalaya, en la edición de estudio. Del 2015, del 2014, del 2013. Hacia atrás, porque ya hacia adelante es otro sistema. Y aquí vemos una forma de agradecer la generosidad de Jehová. O sea aquí no estamos viendo que digan ayuda al hermano, sé buen, pórtate como el buen samaritano. No. Aquí es de dar dinero.
¿Y qué es lo que pide la Watchtower? Seguros de vida. Eso podría ser hasta ilegal. Cuentas bancarias, ¿sí? Fideicomisos, acciones y bonos, bienes raíces, sí, terrenos para construir salones de reino que después van a ser vendidos para quedarse con ese dinero, la Watchtower. También hablan de donaciones incondicional y condicional. Esa donación condicional, en México, los extestigos de Jehová dicen que son 100,000 pesos mexicanos, equivalentes a $5,000, ¿sí? $5,000. Esa es la donación condicional que se pide en México. Donaciones en renta, donaciones con renta, testamentos y fideicomisos. Esto es lo que pide la Watchtower. Y hay testigos que dicen, yo jamás he dado un peso, yo jamás he dado nada. Pues sí, pero es que esos son los testigos de a pie que van emparejando el camino para convencer a la gente que realmente tiene dinero. O sea, a la Watchtower no le interesa algún testigo de Jehová que jamás ha dado un peso. Ese no le interesa nada. A la Watchtower lo que le interesan son los millonarios, como el ruso que dio $6 millones. Y los otros testigos, algunos, aunque no den nada, son como un buen ejemplo, solo para guardar las apariencias. Miren, este señor Raymond Franz es un ex testigo de Jehová que formó parte del cuerpo gobernante, o sea, los dirigentes, en los años 70, sobrino del cuarto presidente de la Watchtower, Fred Franz, o sea, este fue como un papa, Fred Franz, y su sobrino, Raymond Franz, es el autor del libro Crisis de Conciencia, ex testigo de Jehová, que él en uno de sus videos narraba cómo cuando los testigos de Jehová iban a evangelizar una zona de lujo en Estados Unidos, por decirlo así, Manhattan, o por decirlo así, Beverly Hills, había una comisión especial de gente que sabía cómo tratar a los ricos, a los millonarios. Y este señor decía que después de haber pasado por una zona de lujo, al año o 2 años, veía cómo todas esas propiedades de esas zonas empezaban a estar a nombre de la Watchtower. Esto lo menciono porque algunos testigos de Jehová ni cuenta se dan, que hay comisiones especiales para tratar con los millonarios. Ahora vamos a ver cómo es eso de los ungidos. Vamos a explicar eso. Para los testigos de Jehová, los 8 millones de testigos de Jehová, les toca el paraíso en la tierra, como el jardín del Edén, pero en la tierra. Y solamente 144,000 van a ir al cielo, solamente 144,000. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el testigo de Jehová, que nada más construye salones, nada más vende literatura, pues le corresponde la tierra. Pero si tú das tu herencia, si tú das todo, si no haces preguntas, si obedecen todo, puede ser que te saque la lotería siendo uno de los 144,000 ungidos. Esta doctrina, claro que es un dogma exclusivo de los testigos de Jehová y claro que es un engaño. Pero así los manejan para que den más dinero, más herencias. En 1910 decían que los últimos lugares estaban con Charles T. Russell, ya cuando se iba a acabar el mundo para 1914. Y luego, en 1950 y 60, se vuelven a abrir lugares mágicamente y empiezan a decir a la gente, esfuérzate más, da más herencias, se va a cerrar el número de ungidos. Y ahorita estamos en lo mismo, 2010, 2019. Se abren lugares entre los ungidos. ¿Cómo? Si ya se estaban acabando los ungidos hace 100 años o más. Pues este es el pretexto. Seguramente algunos que creíamos ungidos padecían enfermedades mentales y por eso tomaban el pan y el vino en la conmemoración, porque solamente los ungidos pueden tomar el vino y el pan en la congregación, en la celebración. Entonces yo me pregunto,
¿cómo es que ahora resulta que algunos ungidos, un 10, 20 o 30%, padecían del síndrome de Down? O sea, que los demás ungidos no se dieron cuenta, si son ungidos, que no hay doctores entre los testigos de Jehová que se den cuenta que algunas personas padecen de enfermedades mentales. Pues lo que pasa es que a la Watchtower no le interesa decir lo que sea para cambiar las luces. Simplemente se abrieron un 20 o 30% de lugares y hay que pedir herencias, dinero, fideicomisos, hasta donaciones condicionadas, que son $5,000. $5,000. Vamos a ver más fraudes de los testigos de Jehová. En 1910 los testigos de Jehová daban sus propiedades porque el fin del mundo sería en 1914. Más o menos para esas fechas ya empezaban a donar sus propiedades. En 1925 el juez Rutherford pide a los testigos de Jehová una mansión para Abraham que resucitaría con otros personajes bíblicos. Para 1925 o 1929, me parece más bien que la fecha sería 1929. Pero Abraham no resucitó, pero el juez Rutherford, el papa de los testigos de Jehová, se fue a vivir a ella. ¿Cómo la ven? Es otro fraude. Los testigos de Jehová, ¿qué no ven esto? Pues no lo ven o no lo quieren ver porque ellos tienen miedo al Armagedón, y con ese miedo que los aterrorizan, lo que les digan los testigos de Jehová, eso lo creen y ya. En 1975 la Watchtower pronostica el fin del mundo. Los testigos de Jehová venden propiedades y lo donan a la organización. Ni vino el fin del mundo, ni devolvieron dinero ni propiedades. Y todavía le echan la culpa al testigo de Jehová de a pie. Aquí hay un video sobre ese discurso de 1975 hecho por la misma Watchtower, por los mismos dirigentes. Aquí lo puedes buscar en este canal. Son fraudes a ojos vistos. Ahora vamos a ver cómo ganan mucho dinero también los testigos de Jehová. Estamos en la venta de literatura. Los testigos de Jehová son 8.5 millones en el mundo. Con los allegados, es decir, con la gente que los visita, los no bautizados, son otros 12 millones aproximadamente. Total, más de 20 millones de consumidores. ¿De qué? De revistas, de libros, de Biblias, de todo artículo que saque la Watchtower de recuerdo, hasta plumas con el logo de la Watchtower, lo que sea. 20 millones de consumidores fijos, constantes, más aparte los católicos o cualquier gente que les compre algo. Los testigos de Jehová presumen distribuir más de 100 millones de libros y Biblias a 3, 4, 5 o 10 dólares. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? O sea, vamos a hablar que 100 millones de libros a 5 dólares son 500 millones de dólares anuales. Más aparte lo poquito que podría dejar la revista. Todo esto está en otro video que se llama Finanzas y propiedades de los testigos de Jehová. Y aquí vemos cómo exprimen a los testigos de Jehová. Vamos a ver, por ejemplo, están los católicos, los cristianos y los testigos. Aquí los pusimos en columnas. El católico, ¿qué hacemos los católicos? Los católicos damos limosnas. Se paga como unas 8 misas. Nada más, el bautizo, la boda, primera comunión, los 15 años, todo. Es como si el católico diera 10 veces el diezmo, por decirlo así, y limosnas. Los cristianos, el cristiano da el diezmo, y algunos más del diezmo por los telepredicadores. Pero el testigo, ¿qué sucede con el testigo? ¿Él da el diezmo? No, él da mucho más, porque tiene un 33% menos del salario por vender su literatura, porque ellos tienen que tener trabajos mal remunerados. Por vender la literatura por las tardes tienen que tener trabajos bajos, salarios bajos. Aparte, la mayoría no estudia universidad, o sea, olvídense de la gente que vaya a ganar muy bien.
No, o sea, la gente que es rica en los testigos de Jehová es porque ya era rica antes. Y aparte, ellos cuando reciben la literatura, ellos pagan la literatura. Es más dinero. Y aparte, donan dinero, aunque digan que no, ahí está su caja de contribución. Y en algunos casos, según seas ya líder de ellos o seas muy allegado, ya tienes que hacer una donación, a veces hasta parece que fija. Y aparte construyen salones del reino con sus propias manos. Ellos heredan el terreno, ellos lo construyen. Y a veces pagan el 6% de intereses para que llegue la Watchtower y luego venda el salón del reino y ya se quedaron así, sin el salón del reino, y tienen que construir otro. Y aparte, les piden las herencias de una manera descarada. Yo no digo que en otras religiones no den alguna herencia. Yo lo que digo es que aquí se está manejando a todos ellos con que den su herencia, den dinero, construyan fideicomisos, todo. Testigo de Jehová está en un estilo de vida de servilismo de la Edad Media o una semiesclavitud. Por eso recomiendo también los videos, las ganancias y propiedades de los testigos. Aquí está en este canal. Y también el otro video de los 226 salones del reino vendidos en España. Aquí se va a hablar sobre cómo los testigos de Jehová pusieron a la venta, se calcula, más de 200 salones del reino, nada más en España, O sea, imagínense, son 200 salones del reino a 100 euros, son 200, tal vez 300 millones de euros, que la Watchtower, pues, sirve para los Rolex y el vinito de Morris. Porque, por ejemplo, acá en México yo nunca he oído que digan, este salón del reino va a ser construido gratuitamente porque se vendió uno en España. Entonces, acá en México vamos a construir 1 o 2 o 3. No, jamás. Ese dinero, dicen los ex testigos de Jehová, que se va a cuentas bancarias. Son lugares donde producen más ganancias los accionistas de Wall Street. Por eso recomiendo estos videos. Así que podemos concluir que la Watchtower le dice al testigo de Jehová, mejor no estudies universidad. Si puedes, ni te cases. No tengas hijos de preferencia. No heredes a tu familia católica. Si tu familia es católica, no se merece ese dinero. Por eso los testigos de Jehová son muy buenos para dividir a la familia. Así una persona sola es más fácil que herede a la Watchtower que si tuviera buenos lazos con sus familiares católicos. Vende revistas, dice la Watchtower, vende revistas, libros. Eso se hace de manera disfrazada, porque piden donaciones. Pero vean los videos aconsejados para que vean cómo se hace mucho dinero con estas revistas y estos libros. La Watchtower dice, construye salones de reino, danos tu herencia, tu casa, tu terreno, tu oro, gánate el cielo, danos tu dinero. Por eso podemos volver a leer el libro que habíamos puesto en un principio, que se llama Jesús, el camino, la verdad y la vida. Aquí está. Y dice, solo Jehová y su Hijo pueden recibir a alguien en el reino celestial o en el paraíso terrestre. ¿Qué significa? Que los ungidos van al reino celestial y los 8 millones de testigos al paraíso terrestre, bajo este reino. Continuamos leyendo. Por eso debemos esforzarnos por fortalecer nuestra amistad con ellos usando nuestras posesiones materiales para apoyar las actividades relacionadas con el reino. De esta manera, cuando el oro, la plata y cualquier otra riqueza material pierda su valor,
nuestro futuro eterno estará garantizado. ¿Qué significa? Que si tú vendes revistas, construyes salones del reino, obedeces, vas a recibir el paraíso terrestre. Pero si aparte das tu herencia, das tu oro, das tu plata, das todo lo que tengas, podrías garantizar ser uno de los ungidos y ganarte el cielo. Por mi parte es todo. Si te gustó este video, por favor dale like y compartir. Gracias.